Extrañamente no soy capaz de ver un partido de fútbol por mi cuenta, y honestamente no sé mucho del deporte lejos de sus reglas básicas. Pero por alguna razón disfruto mucho de ver el Mundial de Fútbol cada 4 años, incluso hasta el punto de emocionarme cuando juega la selección nacional. El día de hoy hablaremos de un evento que ya ha sido celebrado 19 veces alrededor del mundo, y que ha sido cuna de diferentes sucesos tanto curiosos como aterradores. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Panini comenzó su historia como un pequeño puesto de periódicos formado por 4 socios, los cuales al notar el gran interés del pueblo por las notas relacionadas al fútbol, decidieron invertir en pequeños cromos coleccionables que pronto se transformaron en los álbumes de estampas que conocemos hoy en día. La primera edición fue lanzada para conmemorar el Mundial de México en 1970, y es considerado uno de los más difíciles de obtener en perfecto estado, ya que los sobres solo contenían 2 estampas, y debías pegarlas con tu propio pegamento, haciendo que un álbum completo rellenado correctamente llegue a valuarse hasta en 12.000 euros. El álbum del Mundial actual cuenta con 670 estampas, de las 32 diferentes selecciones que participan en la competencia, y una estimación de un periódico inglés indica que costaría $900 completarlo solo comprando sobres. Durante las semifinales del Mundial de 2014 celebrado en Brasil, Alemania se enfrentó a la selección anfitriona en un partido que desafiaba cualquier pronóstico posible. La selección alemana comenzó el partido anotando 5 goles sin ninguna complicación a un Brasil que se encontraba debilitado por la ausencia de Neymar Jr., jugador estrella que había sido lesionado en el partido anterior. Finalmente, la segunda mitad del partido concluyó con otros 2 goles de parte de Alemania, y un último gol de Brasil, el cual ya había llegado demasiado tarde. De este partido podemos resaltar los diferentes memes que aparecieron con los rostros de los fanáticos llorando a causa de este desastroso marcador que dejaría fuera a Brasil de su propio mundial. FIFAgate es el nombre con el que apodaron a un escándalo ocurrido dentro de la FIFA, donde varios de sus directores habían aceptado sobornos, además de pactar mundiales en locaciones como Rusia y Qatar para conseguir más ganancias por parte de los patrocinadores. Esta operación fue descubierta por agencias de inteligencia después de que Estados Unidos perdiera la votación para ser el anfitrión de la Copa del Mundo en 2022. Este país había ofrecido a la FIFA residencias para los competidores, así como estadios de primer nivel para celebrar un mundial. Lastimosamente, el resultado de la votación había sido pactado con sobornos, y Qatar terminaría siendo elegido de forma sospechosa. Un país con un clima extremo, pero que podría arrojar beneficios para los directivos de la FIFA. Este caso es un poco más complejo, y si te interesa saber más al respecto, existen varios videos en YouTube hablando al respecto. La Copa Mundial trae consigo canciones para utilizar como ambientación o promoción durante el evento, y algunas terminan ganando tal éxito que se quedan en la mente del público antes, durante y después del Mundial. Por mencionar algunas, podemos recordar Waka Waka de Shakira, canción que ambientó el Mundial de Sudáfrica 2010, y terminó por convertirse en uno de los éxitos más grandes de la cantante. We Are One de Pitbull en compañía de Jennifer López y Claudia Leitet, para el Mundial de Brasil en 2014. The Time of Our Lives de Il Divo con Toni Braxton para el Mundial de Alemania 2006. O La Copa de la Vida de Ricky Martin para el Mundial de Francia en 1994. Estas canciones no suelen hablar sobre el deporte o el evento como tal, sino que tratan de dar un mensaje de unidad y de disfrutar el evento como si fuera una fiesta donde todas las naciones conviven juntas. El Mundial también cuenta con personajes que se utilizan para llamar la atención del público, y más que nada representar la cultura del país donde se está celebrando dicho evento. Comúnmente, estas mascotas suelen tener aspectos caricaturescos y llamativos, aunque algunas parecen más bien haber sido creadas en 5 minutos como Xiao, la mascota del Mundial de Italia en 1990. Algunas también llegaban a causar cierto impacto en el público infantil, como es el caso de Goleo, mascota que fue criticada por su aspecto un tanto inquietante, y porque según los medios este león no tenía nada que ver con Alemania, quien era la anfitriona de la Copa del Mundo en 2006. México también contó con sus respectivas mascotas para las 2 Copas del Mundo de las que fue anfitrión, las cuales se trataban de un chile jalapeño llamado Piqué, para el Mundial de 1986, y Juanito, un niño pequeño con sombrero vistiendo el uniforme de la selección para el Mundial de 1970. El Yabulani fue un balón muy especial diseñado por Adidas para jugar los partidos de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, y su nombre significa celebrando en lenguaje del pueblo Zulu.
Lo interesante de este balón no es su significado, sino que muchos entrenadores y jugadores lo catalogaron en varias ocasiones como uno de los peores balones en la historia del mundial, describiéndolo como muy ligero y casi imposible de manipular. Las quejas sobre esta pelota comenzaron desde antes de que los partidos oficiales fueran jugados, además de que no eran unos cuantos equipos los que argumentaban que era prácticamente impredecible. El cabezazo de Zidane es uno de los momentos más memorables ocurridos en una final de un mundial, donde Alemania e Italia disputaban el trofeo en 2006. Zinedine Zidane había tenido unos roces con el jugador Marco Materazzi durante el partido, que desencadenaría un cabezazo de parte de Zidane tras un intercambio de palabras en el campo. Tiempo después se supo que el jugador alemán le había dicho a Materazzi que le daría su camiseta terminando el partido, a lo que el italiano contestó que preferiría a su hermana sin camisa. Este comentario fue el que desató la ira de Zidane, quien respondería con una falta que lo dejaría fuera del partido, y esta sería la última vez que lo veríamos jugando fútbol profesionalmente. Pelé es uno de los jugadores más importantes para la historia del fútbol, y tan solo con hablar de sus logros en mundiales te darás una noción de ello. Pelé ganó 3 Copas del Mundo jugando con la selección brasileña, donde su participación fue más que resaltable, ganando además títulos individuales como el Balón de Oro. Una vuvuzela es esta especie de trompeta hecha de plástico comúnmente vista en partidos de fútbol donde los aficionados la utilizan para animar a los jugadores. Este instrumento es muy característico de la afición sudafricana, y fue en el Mundial de 2010 donde causó algunos problemas con los equipos de grabación, además de resultar molesto para algunos asistentes, entrenadores e incluso jugadores. La vuvuzela emite un sonido muy fuerte que, según los servicios de retransmisión, resulta perjudicial para sus micrófonos, y es que este ruido tiene casi la misma potencia que la turbina de un avión despegando. Aunque las quejas no fueron pocas, la vuvuzela no ha sido prohibida hasta la fecha por la FIFA. Uruguay enfrentó a Ghana en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Con un marcador empatado y apenas unos minutos restantes al partido, Luis Suárez detuvo con sus propias manos un gol que podría haber sentenciado a Uruguay a la derrota. Ante esta falta, el árbitro expulsaría a Suárez y le otorgaría un penal a Ghana. Penal que no resultó exitoso y extendería el partido hasta una fase de penales donde Uruguay saldría como ganador y pasaría a semifinales gracias al sacrificio del segundo portero. El pulpo Paul era un pulpo que se dice logró predecir el resultado de los primeros 6 partidos del Mundial de 2010, así como quién sería el ganador de la final. Este pulpo habitaba las instalaciones del Sea Life Center en Alemania, y desde su estanque logró impresionar a los medios con su capacidad para predecir los ganadores de varios partidos. Dentro del agua, este pulpo contaba con 2 cajas que contenían los nombres de los equipos que se enfrentarían. Aquí se encargaba de abrir una y comerse lo que estaba dentro para confirmar su selección. La teoría más sonada sobre cómo lograba acertar los resultados este pulpo es que sus cuidadores manipulaban la comida para que prefiriera la de un equipo u otro. Pero aunque esto fuera cierto, incluso la habilidad con la que lograron hacer sus pronósticos sería digna de reconocimiento. Tristemente, el pulpo Paul murió a finales de ese mismo año, y para recordarlo el acuario donde vivía construyó una bonita estatua del pulpo sobre un balón de fútbol. La mano de Dios es el nombre con el que se bautizó al gol que Maradona anotó contra Inglaterra en el Mundial de 1986. Este partido, más que una contienda de fútbol, era una especie de revancha deportiva, ya que apenas 4 años antes el ejército inglés había tomado las Islas Malvinas. ¡Oh, niños, no se alarmen! Pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Por lo que los aficionados argentinos esperaban con ansias vengarse al menos sobre la cancha. Fue en el minuto 6 de la segunda mitad donde Maradona anotaría un gol que sospechosamente pasó muy cerca de la mano del jugador, y a pesar de los reclamos ingleses, no se pudo anular esta anotación. Terminando el partido, Maradona aseguró que anotó este gol con la cabeza y con un poco de la ayuda de la mano de Dios, frase con la que se bautizaría este momento de la historia del fútbol. La naranja mecánica fue un sobrenombre que se ganó la selección holandesa durante el Mundial de 1970, y es que el equipo presentó una nueva forma de jugar que sobrepasaría las estrategias y las habilidades de los otros jugadores de forma única. Esa estrategia consistía en que ningún jugador contara con una posición específica, y todos tenían la instrucción de hacer lo que pensaran que era más conveniente. Cada uno de los jugadores entrenó todas las posiciones para desempeñar cualquier papel en cualquier situación,
y es por esto que podemos ver clips donde más de 5 jugadores van a buscar el balón como si fueran una manada. Se dice que la selección mexicana tiene una maldición con el quinto partido, y es que solo en 2 ocasiones el equipo nacional ha logrado avanzar más allá de los cuartos de final. La primera vez en el Mundial de 1970 y la segunda en el del 86, ambos como anfitrión de la Copa del Mundo. Incluso llegando a las eliminatorias con jugadores que destacan, la selección azteca es incapaz de llegar a jugar el tan deseado quinto partido, ya sea por un mal arbitraje, mala suerte o cualquier otra causa. No se tiene muy claro qué es lo que originó esta supuesta maldición, pero quizás el conjunto mexicano logre romper esta mala racha durante el próximo mundial que se encuentra a la vuelta de la esquina. Bebeto era un jugador de la selección brasileña, quien durante el mundial de 1994 celebró su propio gol meciendo un bebé imaginario. El jugador había recibido la noticia recientemente de que su hijo había nacido sano y salvo, y dejaría salir toda su emoción festejando aquel gol. El Maracaná es un estadio construido en Río de Janeiro para la Copa del Mundo de 1950, celebrada en Brasil. Este estadio fue el más grande del mundo durante un tiempo, y estaba diseñado para albergar a más de 170.000 personas. Este mundial pintaba muy bien para la selección brasileña, que llegó a la final para enfrentarse a Uruguay, partido en el que muchos ya habían dado la victoria al equipo anfitrión. Para sorpresa de todos, Uruguay terminaría venciendo a Brasil en su casa, y en su más grande estadio, causando todo tipo de reacciones en el público que se encontraba destrozado. Durante varios días se reportaron disturbios, amenazas de muerte hacia los jugadores, y además suicidios de los fanáticos. Las selecciones de fútbol suelen representar en sus uniformes la cantidad de copas del mundo que han logrado ganar con una estrella por cada una. Algo curioso es que la selección de Uruguay cuenta con 4 estrellas, a pesar de solo haber ganado 2 mundiales organizados por la FIFA. La razón de esto es que antes de la creación de la Copa del Mundo como la conocemos, la FIFA organizó 2 competencias llamadas Torneos Olímpicos de Fútbol. Ambos eventos fueron ganados por el equipo uruguayo, y a pesar de que la FIFA no los toma como Copas del Mundo, ellos decidieron bordar las 2 victorias adicionales en el escudo de su camiseta. Cuando los escándalos de corrupción de la FIFA fueron destapados, varios casos salieron a la luz de los cuales no se tenía ningún conocimiento. Uno de estos sucedió durante el Mundial de 2002 en Corea, donde la FIFA, haciendo uso de sobornos, alteraría por completo el arbitraje para beneficiar a la selección brasileña, que como era de esperarse se alzó con la copa ese mismo año. Roger Milla era un jugador de la selección de Camerún, y se ganó su lugar en la historia rompiendo el récord del jugador más viejo en lograr anotar un gol en un mundial en 2 ocasiones. La primera fue en 1990, donde además recibió el reconocimiento del goleador más longevo de aquel evento. La segunda fue en 1994, donde logró realizar otra anotación a los 42 años de edad, un récord que sería difícil de romper en palabras del propio Roger Milla. El bidón de Branco es un suceso que ocurrió durante el Mundial de 1990, donde supuestamente el mismísimo Maradona, en compañía del director técnico argentino, vertieron somníferos dentro de las botellas de agua que se utilizarían durante el partido de octavos de final en contra de Brasil. Se dice que durante el partido, Maradona amistosamente ofreció un trago de su botella de agua manipulada al jugador Branco, de la selección brasileña, quien minutos después manifestaría una extraña mirada entrecerrada como si estuviera a punto de quedarse dormido. Los argentinos terminarían ganando aquel partido con un marcador 1-0, y contra todos los pronósticos eliminarían a Brasil para pasar a la siguiente fase. Gary Lineker era un jugador de la selección inglesa, quien durante la Copa del Mundo de 1990 protagonizaría un momento muy turbio en la historia del fútbol. Durante un partido de la fase de grupos contra Italia, el inglés comenzó a sufrir un ligero dolor en el estómago, que para la segunda mitad del juego empeoraría hasta realmente molestar al jugador. Lineker no se esperaba que a causa del esfuerzo, sufriría un accidente manchando sus pantalones en medio del partido. El jugador no tuvo más remedio que limpiarse con el pasto de la cancha y continuar con el encuentro que lamentablemente terminarían perdiendo. En 2010, un estudio universitario impulsado por el Comité Olímpico Alemán dio a conocer que durante la Copa del Mundo de 1954, toda la selección fue dopada en secreto con una medalla
vitamina muy poderosa utilizada por los soldados alemanes. Los jugadores habían recibido unas supuestas inyecciones de vitamina C, pero en realidad se trataba de pervitina, una sustancia que les ayudaría a ganar la final de aquella Copa del Mundo para sorpresa de todo el público. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos territorios con diferentes ideales políticos. Estos dos grupos enviaron a sus respectivas selecciones para jugar el Mundial de 1974, donde, como si fuera una mala broma del destino, se enfrentarían en un partido muy tenso donde la Alemania democrática saldría ganadora con un resultado de 1-0. El final de este partido no hizo más que empeorar el ambiente, pues los jugadores regresaron a sus vestidores en silencio y sin intercambiar camisetas como es la costumbre. Qatar será la sede del próximo Mundial de Fútbol, y además de representar cierto riesgo para los jugadores que no están acostumbrados a las temperaturas extremas, se ha hablado de las controvertidas condiciones laborales en las que se encuentran los obreros que construyen los estadios donde se jugará la Copa del Mundo. Esta información fue destapada en 2020, donde los obreros comenzaron a conseguir la atención de algunos medios para contar las condiciones en las que se encontraban. Estos son amenazados y tienen prohibido dejar sus empleos, dejar el país e incluso dejar el campamento donde las constructoras los hacen regresar después de una jornada de trabajo. Sus sueldos tampoco son pagados a tiempo como se les había prometido, llegando a tener que esperar varios meses para recibir algo de dinero. De momento la FIFA no ha hecho nada al respecto, y en realidad no es el primer mundial donde algo parecido ocurre. Pero oye, ¿quieren buenas condiciones laborales para los obreros o prefieren ver a Messi meter algunos goles? Los mundiales de fútbol cuentan con una fase de grupos, donde los equipos deben acumular la mayor cantidad de puntos posibles, jugando contra los equipos con los que comparte grupo. Las selecciones son asignadas de manera más o menos aleatoria, gracias a un sorteo que se realiza de forma pública para evitar controversias. A pesar de esto, en 1982 se llevó a cabo uno de los sorteos para el mundial, donde todo salió mal y además se notaba muy poca seriedad de parte de los organizadores. El evento se celebraría ese mismo año en España, por lo que el sorteo fue realizado dentro del Palacio de Concesiones en Madrid, con una rifa muy semejante a la que se usaba para definir a los ganadores de la Lotería Nacional. Durante el sorteo, las tómbolas rompían las pelotas donde se encontraban los nombres de los países, además de que en varias ocasiones los silencios incómodos se apoderaron del evento, sin mencionar que de manera sospechosa, uno de los niños recibió la orden de devolver una de las pelotas a la urna para volver a ser sorteada, dejando notar la falta de organización puesta en aquella rifa. Existe una peculiar leyenda urbana que cuenta cómo la selección de fútbol proveniente de la India rechazó su invitación al Mundial de 1950, ya que la FIFA les negó la posibilidad de jugar descalzos. El hecho que impulsa esta teoría es que dicho país ya había participado en competencias olímpicas sin usar ningún tipo de calzado, así que cuando dejaron su lugar en aquel Mundial, fue fácil teorizar que había sido por esta causa. Otras fuentes mencionan que los jugadores consideraban los Juegos Olímpicos como un torneo mucho más prestigioso, por lo que quizás negarse a participar fue una elección tomada por ellos mismos. En 1930, la primera Copa del Mundo fue celebrada en Uruguay, donde la final sería protagonizada por la selección argentina y el equipo uruguayo. Para esta final, ambos equipos llevaron un balón propio, con el que buscaban jugar dicha final. En el primer tiempo se utilizó el balón de Argentina, con el que la selección conseguiría un marcador de 2-1, que cambiaría durante la segunda mitad con el balón uruguayo, a un 4-2 donde la selección anfitriona se convertiría en el primer equipo en alzar la Copa del Mundo. A ciencia cierta no hay mucha diferencia entre ambos balones, y los únicos cambios que presentan son apenas unos centímetros en el diámetro. Antes del Mundial en México de 1986, la selección argentina decidió entrenar en una localidad de su país llamada Tilcara, para acostumbrarse a jugar sobre la altura de la Ciudad de México. Aquí, el equipo visitó una iglesia local para pedirle a la Virgen que ganaran el Mundial, y a cambio ellos regresarían para venerarla. Fue así como en ese mismo año, el equipo argentino se alzaría con la copa, pero no cumpliría con la promesa que hicieron en aquella iglesia. Y desde aquel entonces se cree que la selección de Argentina no ha podido volver a ganar una Copa del Mundo por romper su promesa con la Virgen, y ahora son portadores de una maldición. Esta fue una controversia ocurrida en Bogotá durante la gira de partidos amistosos del Mundial de 1970.
Inglaterra se encontraba hospedada en un hotel de Bogotá para jugar un partido en contra de la selección colombiana. Dentro del hotel, el capitán inglés Bobby Moore se acercó a una joyería para preguntar sobre un anillo con la intención de regalárselo a su esposa. El jugador no quedó muy conforme con el precio, así que decidió retirarse del lugar, y más tarde, la empleada de dicha joyería notaría que faltaba un brazalete con un valor de casi 675 libras de aquella época. Sin dudarlo, dio aviso a las autoridades y acusó al jugador inglés de haber hurtado el valioso brazalete. Esa misma tarde, la policía interrogó a Moore, y este declaró que ni siquiera vio aquel collar en los escasos 3 minutos que podían haber estado en la tienda. Así que los oficiales dejaron tranquilo a Moore durante esa tarde. El asunto fue escalando hasta involucrar a la embajada inglesa. El dueño de la joyería sostenía que Bobby Moore había robado de alguna forma dicho collar, y sin pruebas a favor del jugador, fue arrestado dentro de la casa del director de la Federación Colombiana de Fútbol. La selección inglesa partió a México para jugar los primeros partidos del Mundial, sin su capitán, quien tuvo que asistir a un juicio, donde finalmente las acusaciones flaquearon, y sin pruebas Bobby Moore fue liberado a tiempo para jugar con su equipo. 50 años después, no se sabe quién robó aquel collar, o incluso si llegó a existir. En 2014, Corea del Norte volvería a participar en un mundial después de 44 años. Es bien sabido que este país está aislado del mundo por cuestiones políticas, y que de hecho es imposible para sus ciudadanos salir del país por cualquier motivo. Es por esto que los medios se sorprendieron al ver toda una multitud de aficionados apoyando a su país desde las gradas durante los partidos de la fase de grupos. Tiempo después, un diario británico revelaría que estos fanáticos en realidad eran chinos, a los que se les ofrecieron entradas gratis por entrar a apoyar a la selección de Corea del Norte. Existe un rumor corriendo en internet sobre este video, donde aparentemente el dictador de Corea del Norte anuncia en los medios nacionales que la selección ganó el mundial de aquel año 2014. Esto obviamente no había ocurrido, pero los sitios de noticias en todo el mundo no dudaron ni un segundo que esta información fuera falsa. No está muy claro de dónde salió este video, pero todo se trata de un montaje de un video grabado en Brasil, en el que aparecen aficionados con los colores de la selección chilena. Durante un partido del Mundial del 82, en el que Francia se enfrentaba a Kuwait, ocurrió una de las intrusiones al campo más descabelladas que podrían haber ocurrido. Francia acababa de anotar un gol, dejando el marcador con un favorable 3-1, pero el hermano del emir de Kuwait no estaba muy contento con esto, por lo que desde su palco ordenó a los jugadores abandonar la cancha. Después de esto, el emir bajó al terreno de juego sin que ningún agente de seguridad lo detuviera, y comenzó a discutir con el árbitro para anular el gol de Francia. No se sabe con certeza qué fue lo que este señor le susurró al árbitro, pero finalmente anularía el gol y se le prohibiría volver a participar en cualquier partido oficial de la FIFA. Luis Monti era un jugador argentino que posee el récord de jugar con 2 selecciones diferentes un mundial y además llegar a la final en ambas ocasiones. Durante la primera se enfrentó a Uruguay jugando con la selección argentina, equipo que había sido previamente amenazado por Mussolini para perder a propósito. Este hecho claramente había afectado a Luis Monti, jugando aquel partido sin ganas y siendo abucheado por el público de su país que lo llamaba cobarde. Es aquí donde el jugador recibiría una invitación para jugar con la selección italiana y mover su vida a otro país donde no fuera señalado. Con esta nueva camiseta, Luis Monti llegaría a la final del Mundial de 1934, donde nuevamente sería amenazado de muerte para ganar aquel partido y que Italia se quedara con la Copa del Mundo. Alexandre Villaplane era un talentoso jugador francés, muy aclamado en su país incluso antes de que el fútbol fuera un deporte reconocido por la nación. Este hombre logró participar en la primera Copa del Mundo en 1930, y aunque su equipo no llegó muy lejos, el público lo reconoció como uno de los mejores jugadores del evento. Con esto llegaría una racha de éxito para Villaplane, quien cayó en las apuestas llegando a perder gran parte de su fortuna, y su carrera de fútbol no pudo rendir al nivel que solía tener. Cuando dejó el mundo del deporte, Alexandre visitó la cárcel en varias ocasiones, lugar donde sería amigo de Henry Lanford, quien lo invitaría a ser parte de un grupo mercenario al servicio del régimen nazi. El jugador cambió de profesión para dedicarse a cazar judíos dentro del territorio francés, siendo descrito por sus compañeros como uno de los más sanguinarios y violentos de todo el escuadrón. Al final de la guerra, Alexandre fue juzgado por cometer todo tipo de atrocidades, y sentenciado a muerte en 1944. A inicios del año de 1988, un plan terrorista fue descubierto por la Europol para sabotear el mundial que se celebraría en Francia ese mismo año.
Los autores de dicho complot eran integrantes del grupo islámico armado de Argelia, quienes contaban con más de 100 involucrados alrededor del mundo. El plan apuntaba a los equipos y aficionados de las selecciones estadounidenses e Inglaterra, marcando como principales objetivos a jugadores como David Beckham. Además, planeaban tomar un avión para estrellarlo contra la planta nuclear de Chibaux, causando un daño terrible al centro de Francia. Afortunadamente, ningún ataque se logró llevar a cabo, ya que las consecuencias de un atentado así de grande habrían sido inimaginables. Existe un documental sueco, estrenado en 2002, que habla sobre cómo el mundial celebrado en Suecia en 1958 fue realmente un experimento llevado a cabo por la CIA para probar diferentes técnicas de propaganda en los espectadores. Según el documental, la televisión era un medio que se encontraba en pleno apogeo, por lo que un evento tan visto como el mundial sería perfecto para transmitir cualquier mensaje en contra de los soviéticos. Como prueba de esto, Johan Lofset da varios ejemplos de cómo las sombras no coinciden con la posición del sol, y afirma que todos los partidos fueron filmados en Los Ángeles utilizando actores. También afirma que más del 20% de la población sueca no recuerda que se celebrara un mundial en aquel año, sumado al hecho de que en 1958 Suecia no contaba con la infraestructura ni la economía para albergar un mundial de la FIFA. Joe Gaetjens fue un jugador de fútbol muy famoso en los años 50, quien gracias a su participación con una desconocida selección estadounidense, llegaría a las ligas profesionales de Europa, para hacerse con una gran fama por todo el mundo. Gaetjens en realidad no era proveniente de Estados Unidos. Él había nacido en Haití, pero al ver su talento, los directivos de la selección no dudaron en ofrecerle un puesto. Después de triunfar en su carrera futbolística, Gaetjens decidió retirarse y convertirse en uno de los empresarios más exitosos de todo Haití, siendo reconocido por todo el país como uno de los mejores deportistas haitianos. Tristemente, la nación cayó en la dictadura de François Duvalier, quien daría la orden de ejecutar a cualquiera que conspirara en contra del nuevo mandatario. Gaetjens, a pesar de ser hermano de varios opositores a este nuevo régimen, creyó que su fama y reconocimiento eran suficientes para asegurarle una vida tranquila dentro del país, así que decidió quedarse en lugar de escapar como toda su familia. No se supo cuál fue el destino de este hombre, ya que nunca se volvió a tener contacto con él, y nunca se le vio de nuevo en público. Tampoco se pudo encontrar su cuerpo, por lo que solo nos queda imaginar el triste y amargo final de la vida del jugador. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así espero que te suscribas para verte por aquí más seguido. Yo soy The Odwin y nos vemos en otra ocasión.